Capítulo 3. El objeto. Generalidades. Conceptos generales. El objeto es un requisito de existencia del acto jurídico. Distinciones doctrinarias en torno al objeto. Objeto del contrato. Derechos y obligaciones que el acto crea, modifica o extingue, es decir, lo querido por el autor o las partes. Objeto de la obligación. Es la prestación. Y el objeto de la prestación, a su vez, es aquello que se debe dar, hacer o no hacer. El artículo 1445 requiere que el acto de declaración recaiga en un objeto lícito. Artículo 1460. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. Crítica del artículo 1460. Nuestro Código Civil se saltaría una etapa al señalar el objeto del contrato es la prestación. Requisitos doctrinarios y generales del objeto. En doctrina se dice que el objeto debe ser determinado, posible y lícito. Determinado. El objeto debe determinarse al momento de la conclusión del acto jurídico o a lo menos debe ser determinable por un medio objetivo. Posible. El objeto debe ser posible, tanto en el hecho como en el derecho. Imposibilidad de hecho es la imposibilidad material o física, e imposibilidad jurídica se debe a razones o causas jurídicas. Licitud del objeto. Objeto lícito es el que no es contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. El objeto que contraviene a la ley es ilegal. El que contraviene a las buenas costumbres es inmoral. El objeto para el Código Civil. Requisitos que debe de reunir el objeto. Hay que distinguir. El objeto es una cosa o el objeto es un hecho. Artículo 1461. No solo las cosas que existen pueden ser objetos de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan. Pero es menester que unas y las otras sean comerciables y que estén determinadas a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta, con tal de que el acto contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Si el objeto es un hecho, es necesario que sea físico y moralmente posible. Es físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público. Requisitos que debe reunir la cosa de objeto de la declaración de voluntad. Cosa real. Primero es cosa real. La cosa tiene que existir al momento de la declaración de voluntad, o a lo menos esperarse que exista. Artículo 1461. La venta de cosas futuras en relación a la cosa real. Puede ser conmutativa y condicional o aleatoria y pura y simple. Conmutativa y condicional, la condición de que la cosa llegue a existir constituye un elemento de la naturaleza del contrato. Artículo 1813 del Código Civil. Y aleatoria y pura y simple es cuando las partes manifiestan expresamente que la compraventa no se entiende de ella bajo esta condición. De la naturaleza del contrato aparece que lo que se compra es la suerte. En ambos casos, y aunque la cosa no llegue a existir, el comprador va a estar obligado a pagar el precio. Si se vende una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y en realidad no existe, la venta no producirá efecto alguno. Artículo 1814. El contrato será inexistente, pues no existe la cosa objeto del mismo. Segundo, la cosa comerciable. La cosa debe ser susceptible de dominio y posesión de los particulares y encontrarse en el comercio humano. No estar excluida de él por su naturaleza, por su destinación o por la ley. Artículo 1461. Cosas incomerciables. Aquellas que se encuentran excluidas del comercio humano por su propia naturaleza, y en general aquellas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, que no son susceptibles de dominio. Artículo 585 del Código Civil. Ejemplo: mar, aire. Esta incomerciabilidad es absoluta. Aquellas cosas que por su destinación y mientras la conserven no son susceptibles de dominio por los particulares. Ejemplo: bienes nacionales de uso público, cuyo dominio pertenece a la nación y su uso a todos los habitantes. Artículo 589 del Código Civil. Hay un criterio generalizado por considerar incomerciables las cosas que se excluyen del comercio por razones de orden público o en resguardo de la moral y las buenas costumbres. Ejemplo: cosas cuya enajenación debe hacerse cumpliendo ciertos requisitos, drogas, armas, etc. Avelino estima que no están fuera del comercio porque puede ser objeto de propiedad privada o posesión. Cosa determinada. El tercer requisito. La cosa debe ser determinada, a lo menos en cuanto a su género. Determinación específica. Se individualiza determinantemente un individuo en un género también determinado. Y determinación genérica. Se indica indeterminadamente un individuo de un género determinado. En este caso,
preciso indicar la cantidad o fijar las reglas que sirvan para determinarla, una cantidad determinable. Requisitos que debe reunir el hecho objeto de la declaración de voluntad. Primero, hecho determinado. La persona que se obliga tiene que saber que el hecho debe ejecutar o que debe abstenerse. Igualmente, el acreedor debe saber qué es lo que se puede exigir al deudor. Hecho física y moralmente posible. Físicamente imposible es el hecho contrario a la naturaleza. Moralmente imposible es el prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público. Artículo 1461, inciso final del Código Civil. Finalmente, la sanción por falta de objeto. El acto que carece de objeto es inexistente, lo que se desprende del artículo 1814 del Código Civil, que dice que la inexistencia de la cosa vendida acarrea como consecuencia que el contrato no produzca efecto alguno. Para los autores que no admiten la teoría de la inexistencia, la sanción sería la nulidad absoluta. Entonces, recapitulando, los requisitos de la cosa que recae sobre un objeto son que sea real, que sea comerciable y que sea determinada. Mientras que si la cosa, mientras que si el objeto recae sobre un hecho, cuando el objeto de la declaración de voluntad recae sobre un hecho, este debe ser determinado y física y moralmente posible. El objeto ilícito. Conceptos generales. Para la validez del acto jurídico se requiere que el objeto sea lícito. Si el acto jurídico tiene objeto pero este es ilícito, el acto existe, pero con un vicio que lo hace susceptible de ser invalidado. El Código Civil exige que el objeto sea lícito, artículo 1445 del Código Civil, pero no lo define ni dice cuándo es ilícito. Discusión doctrinaria en torno al concepto de objeto ilícito. Una de las cuestiones más controvertidas del derecho del acto jurídico es definir qué debe entenderse por objeto ilícito, pues a diferencia de lo que ocurre con la causa ilícita, el legislador no define qué debe entenderse por objeto ilícito y solo se limita a entregar casos concretos y reglas generales para determinar su procedencia. En la doctrina nacional, por su parte, no existe unanimidad para determinar qué debe entenderse por objeto ilícito. A continuación expondremos las variadas opciones que al respecto se han dado por los catedráticos del derecho civil. La tesis de Claro Solar. Para este autor la clave está en el artículo 1461, inciso final, que define el objeto moralmente imposible, y en el artículo 1467, que define la causa ilícita como aquella que es prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. De modo que el objeto ilícito será aquel que es contrario a la ley, las buenas costumbres o al orden público. Esta tesis confunde el objeto ilícito con el requisito, que exige que el hecho o objeto del contrato sea moralmente posible, cualidad esencial del objeto cuando recae en un hecho. Tesis de Eugenio Velasco. Para este autor, el objeto ilícito sería aquel que carece de cualquiera de los requisitos que la ley señala al objeto, sea que consista en una cosa o hecho, determinación, comercialidad, existencia, posibilidad física o moral. Por lo mismo, el objeto ilícito no sería un requisito adicional de los anteriores, sino que simplemente supondría la consecuencia de todos ellos. Esta tesis confunde directamente los requisitos de existencia del objeto con el objeto ilícito, de modo que la ilicitud del objeto pasa a ser un componente de la existencia del objeto, con todas las consecuencias que ello acarrea. Tesis de León Hurtado. Esta tesis sostiene que el objeto ilícito es aquel que recae sobre, primero, cosas incomerciables, artículo 1464, número 1. 2. Hechos o contratos prohibidos por las leyes, artículo 1466. O 3. Hechos contrarios a las buenas costumbres o al orden público, artículo 1461. Esta definición de objeto ilícito es descriptiva, ya que comprende los moldes de los casos que más adelante se expondrán. Artículo tesis de Víctor de Vial del Río. Según este autor, hay objeto ilícito en todo aquello, acto o contrato que recaiga sobre un hecho ilícito, porque las cosas en sí mismas no son ilícitas ni ilícitas. Por lo anterior, elimina de la tesis de León Hurtado que el objeto ilícito recaiga sobre las cosas incomerciables, pero coincide con él en que el objeto ilícito es el que versa sobre, primero, hechos o contratos prohibidos por las leyes, o segundo, hechos o contrarios a las buenas costumbres o al orden público. Nuevamente, en este caso, más que de hablar de ilicitud o licitud del objeto, nos estamos refiriendo a sus requisitos de existencia, caso en los que se presenta con especial relevancia la ilicitud del objeto.
Primero, casos que contravienen al derecho público chileno. Artículo 1462 del Código Civil. Artículo 1462. Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno. Así, la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas es nula por el vicio de objeto. ¿Qué pasa con la sumisión de una jurisdicción extranjera? Las jurisdicciones extranjeras sí están reconocidas por las leyes chilenas y dicha estipulación es legítima en el ámbito del derecho internacional privado. Asimismo, son válidos los pactos de sumisión al derecho extranjero de los contratos internacionales en que el que sea parte del Estado de Chile o sus organismos. Pactos sobre sucesiones futuras. Artículo 1463 del Código Civil. El derecho a suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. Las convenciones entre la persona que debe una legítima y el legitimario relativas a la misma legítima o a mejoras están sujetas a las reglas especiales contenidas en el título de las asignaciones forzosas. No puede celebrarse válidamente ninguna convención entre las personas que debe una legítima y el legitimario, que tenga por objeto la legítima. Excepción: pacto de no disponer de la cuarta de mejoras. Artículo 1204 del Código Civil. En lo que respecta a la cuarta de mejoras, la única convención permitida es la que de no disponer de dicha cuarta. Sin embargo, pensamos que existen otras convenciones plenamente válidas, donaciones irrevocables hechas en razón de legítimas o de mejoras. Artículo 1185 del Código Civil. Son perfectamente válidas las convenciones relativas a derechos sucesorios ya existentes por haber muerto el causante. 3. Enajenación de las cosas enumeradas del artículo 1464. Hay un objeto ilícito en la enajenación. Primero, de cosas que no están en el comercio. Segundo, de derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona. Tercero, de las cosas embargadas por decreto judicial a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Y cuarto, de especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce del litigio. Primero hay que partir señalando qué se entiende por enajenación. En sentido restringido, el término enajenación, conforme al cual ha de entenderse que constituye la enajenación de los actos jurídicos que importan un traspaso o transferencia en la titularidad de derecho real de dominio. Y en sentido amplio, el término enajenación, conforme a este sentido, constituye la enajenación no solo los actos jurídicos que importen el traspaso o transferencia del derecho real de dominio, sino que además todos aquellos que importen una desmembración o limitación del dominio, como la constitución de una servidumbre, hipoteca, usufructo, etc., lo que a su vez importa en la constitución de un derecho real distinto del dominio. ¿Qué sentido se prefiere? Como dice Carlos Peña, de aquellos de dos sentidos ha de preferirse la interpretación amplia, en mérito fundamentalmente de dos razones. Primero, porque tal sentido natural y obvio, en que a la luz del artículo 20 han de entenderse las palabras de la ley, enajenación implica tanto pasar o transferir a otro del dominio, como desposeerse o privarse de algo. Y segundo argumento, porque así lo entendió Bello, cuando refiriéndose al actual artículo 23 expresa: si, por ejemplo, la ley ordenase que no pudieran enajenarse los bienes raíces del pupilo sin autorización de la justicia, debería entenderse que esta prohibición a la hipoteca, porque la hipoteca equivale a una enajenación condicional. Fernando Rosas Vial señala que el Código Civil emplea la voz enajenación en un sentido amplio en los artículos 2387, prenda, 2414, hipoteca, y en un sentido restringido el artículo 142, bienes familiares, 393, guardas, 1135, legados, 1749, inciso tercero, y 1754, sociedad conyugal. También podría agregarse el artículo 1491. En definitiva, cada vez que se distingue enajenar y o gravar, ¿se pueden vender las cosas que se refiere al artículo 1464? Se deben realizar tres distinciones. A la luz del artículo 1464 del Código Civil, se puede afirmar que la venta se puede realizar, ya que ésta solo constituye un título sin generar el efecto de traslativo de dominio. Importante que señalar que la venta no constituye enajenación. Sin embargo, a la luz de los artículos 1464, 1810, 1466, 1682 y 10, todos del Código Civil, se puede afirmar que la venta adolecería de objeto ilícito. Es importante porque se concordan con el 1810, 1464 y 1466. Tesis de don Eugenio Velasco Letelier.
Distingue conforme a la clasificación de las normas, armando dos grupos. Primero con los números 1 y 2, normas prohibitivas, y el segundo con los números 3 y 4, normas imperativas de requisitos. El estudio particular de los casos numerados del artículo 1464, una explicación somera de cada uno de ellos. Una imaginación de las cosas que no están en el comercio. Hemos dicho que dentro de los requisitos del objeto está que la cosa sea comerciable, por lo que si la cosa no es sentada en el comercio, el acto no existe por falta de objeto. Sin embargo, el artículo 1464 y número 1 del Código Civil señala que la enajenación de la cosa incomerciable adolece de objeto ilícito, lo que supone una cosa que está fuera del comercio, puede ser objeto de la enajenación, y esta se sanciona con la nulidad absoluta. Y él opina que la falta de este requisito de objeto hace que el acto carezca de él, lo que trae la inexistencia jurídica del acto. El problema de esto es el legislador confundió los requisitos de existencia con los de validez. Algunos sostienen que sería requisito de existencia solo la cosa sea real y determinada. La comercialidad sería requisito de validez. La absoluta indeterminación del objeto revela que no existe una intención seria de obligarse. Los actos que recaen sobre cosas incomerciables revelan la misma falta de seriedad, pues la incomerciabilidad impide que el acto adquiera existencia jurídica. Si la comerciabilidad de la cosa fuera requisito de validez, por muy incomerciable que éste sea, podrá sancionarse la nulidad absoluta con el transcurso del tiempo, lo que es absurdo. Sin embargo, la letra del Código Civil permite atribuir tal efecto. Cosa curiosa es que los únicos actos relativos a las cosas incomerciables que se expresan tienen objeto ilícito son la compraventa y la enajenación. Nada se dice de los demás, por lo que no serían casos de objeto ilícito. Tales actos son inexistentes, pero resulta extraño que, por ejemplo, un comodato sobre una cosa incomerciable sea inexistente y a la venta sobre la misma cosa sea solo anulable. Se concluye que este número es un error y está de más. Enajenación de los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otras personas. El artículo 1464, número 2 del Código Civil, se refiere a los derechos personalísimos, aquellos que no pueden transferirse a otras personas. Estos están dentro del comercio humano, pues son susceptibles de dominio y posesión por los particulares, pero son inalienables. Por lo tanto, esto no es una repetición del número 1. Ejemplo, derecho del uso y habitación, o derechos de alimentos. Enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial. Las cosas embargadas no solo es aquella con respecto de la cual se ha trabado en embargo en un juicio ejecutivo, sino también la cosa afectada por una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos o de grabar y enajenar. Enajenación de las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce el litigio. Especies cuya propiedad se litiga, cuerpos ciertos, muebles o inmuebles, cuyo dominio se discute en juicio. No hay que confundir la enajenación de una especie cuya propiedad se litiga con la enajenación de un derecho litigioso. Esta última es válida. En la primera, el objeto es la cosa misma. En la segunda, el objeto es el evento incierto de la litis. En el fondo, lo que se cede es la suerte, la posibilidad de que se gane o pierda. El artículo 296 del Código de Procedimiento Civil agrega que un requisito para que la enajenación en cuestión tenga objeto ilícito es que el juez debe decretar la prohibición sobre los objetos. Si esta prohibición recae sobre inmueble, debe inscribirse en el registro de interdicción y prohibiciones de enajenar del conservador de bienes raíces, pues sin esta inscripción no produce efecto respecto de terceros. Y si recae sobre un mueble, no se requiere la inscripción, producirá efecto respecto de terceros que se tengan conocimiento al tiempo de la enajenación. El Código Civil nada dice al respecto de una posible autorización de la parte cuyo beneficio se ha dictado la prohibición, lo que induce a pensar que esa autorización sería irrelevante. Pero se sostiene que los requisitos agregados por el Código de Procedimiento Civil permiten equiparar la enajenación de una especie litigiosa con la de una cosa embargada, pudiendo en ambos casos autorizar la enajenación de la parte en cuyo beneficio se decretó la prohibición. Condonación del dolo futuro. Artículo 1465. El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada no vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expresamente. La condonación del dolo futuro no vale. La condonación del dolo futuro no vale, pues de lo contrario se estaría aceptando anticipadamente que una de las partes actúe con dolo, lo que evidentemente es inmoral. El dolo puede condonarse por la persona que fue víctima de él, pero solo una vez que lo ha conocido, debiendo formularse la consolación por declaración explícita. Artículo 1465. Deudas contraídas en los juegos de azar. Artículo 1466 del Código Civil. Hay, asimismo, objeto ilícito
en las deudas contraídas en juegos de azar, que en la venta de libros cuya circulación es prohibida por las autoridades competentes, de láminas, pinturas y estatuas obscenas y de impresos condenados como abusivos de la libertad de prensa y, generalmente, en todo contrato prohibido por las leyes. Según el artículo 1466, tiene objeto ilícito. El juego y la apuesta pueden ser lícitos o ilícitos. Artículo 2259 del Código Civil. Ilícitos son los juegos de azar. Ilícitos. Los lícitos son los juegos en los que predomina la fuerza o destreza corporal, siempre que no contravengan las leyes y reglamentos de policía. Estos generan obligaciones civiles perfectas, es decir, el que gana tiene acción para exigir el pago. Artículo 2263. Juego en que predomina la destreza o habilidad intelectual. Estos no otorgan acción, pero si el que pierde paga, no puede repetir lo pagado a menos que se haya ganado con dolo. Por excepción de la ley, permite ciertos juegos de azar. Sin embargo, algunos piensan que este permiso legal impide solamente que se apliquen a los jugadores sanciones penales. Venta de libros cuya circulación es prohibida por autoridad competente o de objetos considerados inmorales, láminas, pinturas, estatuas obscenas. El artículo 1466 se refiere a libros cuya circulación es prohibida por la autoridad competente, láminas, pinturas y estatuas obscenas e impresos abusivos de la libertad de prensa. Actos prohibidos por la ley. Por último, y esta es la causal genérica, es la regla general además. Hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes. Artículo 1466 del Código Civil. Recapitulando, ya a modo de cierre, el objeto ilícito podemos definirlo como hechos, no cosas, prohibidos por las leyes o contrarios a las buenas costumbres o al orden público. Dentro del artículo 1464 podemos encontrar, primero, los actos o contratos contrarios al derecho público chileno. Segundo, los pactos sobre sucesión futura. Tercero, las cosas que no pueden ser enajenadas, que se encuentran en el artículo 1464, o más bien la enajenación de las cosas que están enumeradas en este artículo, como son las cosas que no están en el comercio humano. Segundo, los derechos y privilegios intransferibles. Tercero, las cosas que se encuentran sujetas a embargo por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor lo consienta. Y cuarto, las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce sobre el litigio. Cuarta categoría es sobre los actos contrarios a la ley, la moral, las buenas costumbres. Dentro de esta encontramos la condonación del dolo futuro, las deudas contraídas por juegos de azar, las cosas, estatuas, libros que son considerados contrarios a la moral o que se encuentran prohibidos, y los actos contrarios al derecho chileno. Actos contrarios al que contravienen en el fondo el derecho chileno. También podemos decirlo como actos prohibidos por la ley, que así en el fondo lo dice el artículo, de hecho, porque estoy revisando que el apunte tiene distintas definiciones. Dentro de esas también me gustaría recalcar la definición que tenemos para la enajenación, porque la enajenación no se nos puede olvidar, porque la enajenación, por ejemplo, es distinta a la adjudicación. Que adjudicar es singularizar que un derecho se tiene en común con otra persona sobre una cosa. Esto no constituye enajenación y no se le aplica el artículo 1464. También la enajenación en sentido estricto, como ya la definimos, que es la transferencia de derecho real de dominio. Mientras que la enajenación en sentido amplio podemos entenderla como la transferencia del dominio o la constitución de cualquier otro derecho real, dentro de los cuales se pueden incluir los gravámenes. No se nos olvide que ese era el debate importante dentro de la enajenación. También hay que definir importante el embargo, y estos son materias que nos van a servir a futuro. El embargo entendido como la aprehensión compulsiva hecha por un mandamiento del juez que conoce de la ejecución de uno o más bienes determinados del deudor y se entrega en ellos a un depositario que debe mantenerlos a disposición del tribunal, con todo con el fin de asegurar el pago de la deuda. Con este conocimiento nos debería ser más fácil entender la figura del objeto ilícito. En general no es complicado, pero requiere bastante memoria. Este apunte es distinto a lo anterior porque, o sea, esta parte del apunte en general, porque aparte de incluir materia del profesor Vidal del Río,
Estuve revisando el apunte de Domínguez Águila Ramón, la teoría general del negocio jurídico del 2012, y obviamente Alessandri, Somarriba y Vodanovic, que son un clásico del derecho civil, Botech Cristian, de la teoría general del acto jurídico, y actualizaciones de varias leyes, que son los apuntes que en el fondo son generales de los alumnos de la Universidad de Talca. Con esto me despido, muchas gracias por escucharme, espero que les haya servido, espero que les haya sido de su agrado, esto no es una clase, yo estoy aquí leyendo el conocimiento colectivo de múltiples generaciones de leguleyos antes de mí, que preparan su examen de grado, o que quizás están empezando en las materias de derecho más esenciales y que es importante dominar. Eso, un saludo y nos vemos en la próxima clase con... no son clases, perdón, nos vemos en el próximo video con la causa. Vamos a ver la causa después de esto. Adiós.